Muy buenas noches para todas las personas, los hermanos, los familiares, los amigos que a esta hora se están conectando a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, a través de cada una de sus plataformas, de cada uno de sus aparatos inteligentes con los cuales pueden seguir esta transmisión. Sean todos bienvenidos a un nuevo faro. Uno de los nuevos capítulos que, si Dios lo permite, empezaremos a tratar en esta noche. Como siempre lo remarco, son temas que son de actualidad, son temas que son muy contemporáneos con lo que estamos viviendo y con lo que estamos notando de que se vendrá. Y esto los tomamos como punto de referencia para hablar y hacer un comparativo con los eventos proféticos que están registrados dentro de la escritura, dentro de la Santa Biblia, y que ya nos habían anticipado algunos profetas, algunos hombres de Dios y el mismo Jesucristo, obviamente, de que se vendrían algunos de estos eventos. Esto es el faro. Básicamente, lo que nosotros buscamos es poder manejar estos temas a profundidad y dejar una enseñanza dentro de sus corazones y que puedan tomar ustedes sus propios conceptos, su propia opinión sobre cada una de las cosas que hablamos. Y durante estos días hemos venido hablando sobre los 21 juicios del Apocalipsis. Y vamos a entrar a un nuevo tema, pero antes de abordarlo, antes de hablar de él, déjeme, voy a saludar a cada uno de mis panelistas, como siempre lo hago, dándoles la bienvenida también a ellos y las gracias por estar en este tiempo compartiendo con cada uno de los hermanos, personas, amigos, visitantes, llamémoslo de alguna manera, que también se pueden estar conectando por primera, segunda o tercera vez, y los familiares igualmente que también de cada uno de nosotros nos acompañan en estas transmisiones. Así de que bienvenidos una vez más todos al Faro. Y hoy voy a arrancar con otro orden completamente diferente al que normalmente empiezo. Voy a empezar con el hombre que nos habla de temas escatológicos, que nos habla de eventos proféticos y que conoce muy bien esta área de lo que son los eventos futuros, porque pues es un estudioso de esta área y domina muy bien este tema. Le doy la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Exxon. Hermano Exxon, bienvenido al Faro, temas 21 juicios del Apocalipsis, y hoy comenzamos con las trompetas de Dios. Bienvenido, hermano Exxon. Muy buenas noches, Pastor Ricardo, Jairo, Iglesia, amigos, familiares y demás. Sean todos bienvenidos en esta noche de su programa El Faro, donde vamos a arrancar la segunda tanda de enseñanzas sobre las trompetas, las cuales pues nos van a mostrar un sinnúmero número de eventos, aún todavía peores de los primeros que ya hemos visto a través de los sellos. Definitivamente, o sea, leyendo cada vez más estos libros, este Apocalipsis 4, Apocalipsis 6, Apocalipsis 8, uno viene a la conclusión, pastor, realmente ya cuánta gente habrá vivo para ese momento si uno no le encuentra realmente un lugar seguro en todo el planeta, la Tierra, donde uno puede decir, bueno, aquí puedo acampar, ¿verdad? Entonces, continuaremos. Bien, vamos a ver varios eventos relacionados con sangre, con fuego, con el famoso asteroide muy publicado en Hollywood a través de sus películas Ajenjo, que como dijo el copastor, no es Nibiru. Entonces, vamos a tratar de dar la enseñanza sin anestesia, siendo responsables, entendiendo de que es un tema bastante duro, obviamente para las personas que posiblemente vean esas transmisiones después de que nosotros seamos levantados, pues es más que todo dirigidos a esas personas que ahorita no quisieron creer voluntariamente en la gracia y el arrebatamiento de Jesucristo. Por ahora, bendiciones para ustedes, pastor. Gracias, hermano Exxon. Y sí, seguimos con ese estudio y justamente vamos a mirar qué va a ocurrir con la población que esté en ese momento sobre la Tierra, ¿no?
Recuerde que ya hemos venido hablando de lo que son los sellos, los primeros juicios, y ya ha sido tocado una buena parte de lo que en ese momento era la población a nivel mundial. Ya dentro de esos juicios se ha hablado de qué ocurriría con ese grupo, primer grupo de personas. Aquí está hablando, o comenzaremos a hablar, de los que empiezan a quedar, ¿cierto?, como segregados, llamémoslo de alguna manera, después de cada uno de estos juicios, y estaremos mirando qué ocurre con cada una de estas personas. Pero van a ser temas bien interesantes, pero eso sí, también bien espeluznantes la forma en los que los son planteados por la escritura. Voy a ir con mi segundo panelista en esta noche, nuevamente estando de regreso acá en el programa El Faro, el hombre que, vamos a decir, lidera a los jóvenes. O sea, para que ya empecemos a dejarlo como no es representación, sino que lidera, ¿cierto? Para irlo dejando claro, para que no se sienta de pronto dentro de ese grupo, ¿ok? Así que le damos la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Richard. Richard, bendiciones, bienvenido al Faro, y el tema del que estamos hablando, 21 juicios del Apocalipsis, y particularmente entramos a las trompetas. Pastor, muchas gracias. Buenas noches, Edson, Jairo, ¿cómo están? Nuevamente Hola. Aquí dándole gracias a Dios porque es una nueva oportunidad de poder estar en la obra de Él, de poder seguir sus caminos, y porque Dios es bueno, es fiel, es misericordioso, por eso es que debemos entregarle la vida a Él. Entonces, les doy gracias por la bienvenida. Nuevamente un tema muy interesante, el cual lo que Dios quiere es que vivamos solo para Él. Lo que Dios quiere es que nos arrepentamos, lo que Dios quiere es que llamar a todas las almas, ¿cierto? Su misericordia es tan grande que nos muestra que a través de su sagrada escritura hay muchos eventos, ¿cierto? Buenos, malos, pero de una u otra manera lo que Él quiere es hacer un llamado a todas estas almas para la salvación. Y hoy precisamente tocaremos un tema en donde vemos que así como Dios salva a su pueblo, también hay un gran castigo, ¿cierto? Entonces, iglesia, prepárese, porque hemos venido con una serie de eventos, ¿cierto? En donde vemos que hay mucha destrucción, pero la palabra de Dios dice que todo terminará siempre y cuando toda la tierra se destruya, pero si vemos, siempre son partes las que se destruyen. Por eso es que Dios nos recuerda que todavía no es el fin. Entonces, si nomás el comienzo de todas esas plagas, de todas esas guerras, de todas esas pestes, imagínense los temas que trataremos hoy con que son las 7 trompetas. Así que, iglesia, bienvenidos, papel, lápiz, su Biblia, y no duden en poner sus dudas en el chat de la iglesia. Bienvenidos y muchas gracias. Igualmente bienvenido tú también, Richard, y de antemano te agradecemos por estar en esta noche con nosotros una vez más compartiendo este nuevo tema que empezamos a abordar. Voy con mi tercer panelista, con la persona con la que normalmente casi siempre abro las transmisiones, pero hoy decidí dejarlo de último. Por ahí dicen en las mismas escrituras que los últimos serán los primeros, ¿no? ¿Verdad, copastor? Entonces, bienvenido al Faro, tema 21 juicios del Apocalipsis, y entramos a lo que son las trompetas. Bienvenido. Gracias, pastor. Dios le bendiga, hermano Ricardo, hermano Exxon, y a cada una de las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a entrar efectivamente a lo que van a ser las trompetas. Hemos visto los primeros 7 juicios. Y vimos que aquellos juicios hay, como se menciona allí, un tiempo de silencio que diera la impresión como que es un tiempo de espera que el Señor deja a ver si hay algunos que de pronto deciden regresar a la senda antigua. Sin embargo, como nosotros lo mencionábamos, que esto es sombra de lo que fueron los juicios en el Antiguo Testamento, en lo que es Egipto. Recordemos que
a raíz de los juicios, en lugar de Faraón ablandar su corazón, lo que decía era que más y más endurecía. Y parece que esto va a pasar con la humanidad. Más adelante lo vamos a ver incluso en alguno, creo que es en alguno de los sellos, lo vamos a tocar. Dice la palabra de Dios que la gente, al ver tanta destrucción, tanta cosa que va a pasar, dicen que van a maldecir el nombre del Señor. Entonces, incluso dese cuenta que el corazón del ser humano, en lugar de regresar hacia los caminos de Dios, va a cada día a tornarse más duro, más difícil de poderlo transformar. Vamos a entrar entonces a esta segunda etapa, que son las trompetas, y nos traerá igualmente una serie de juicios tremendísimos. Buenas noches y esperamos tener un estudio verdaderamente hermoso para cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Y sí, vamos a entrar a una nueva serie, a un nuevo ciclo, llamémoslo de alguna manera, de juicios que aparecen dentro de las escrituras. Y como lo anuncié cuando presenté a cada uno de mis panelistas, vamos a empezar a hablar sobre las trompetas. Recuerde que hasta la semana anterior estuvimos hablando de los sellos, de ese primer ciclo de juicios que se vinieron sobre la tierra, y que la Biblia los cataloga o les da como la enmarcación de ser los sellos del Apocalipsis. Aquí arranca una segunda tanda, ¿cierto? Y las escrituras mencionan que son las trompetas. En esta noche vamos a mencionar y vamos a hablar sobre esas trompetas. Inicialmente vamos a hablar de la primera, lógicamente, y luego después de la segunda, pero más sin embargo, quiero de una vez arrancar leyendo, de acuerdo a la Reina Valera, que es la que creo que la mayoría de personas tienen en sus hogares. Sin embargo, esto no significa de que no utilicemos otras versiones como apoyo, como por ejemplo la hebrea, ¿cierto? Pero tomamos como referencia simplemente para tener el inicio de este estudio, la Reina Valera. Y nos vamos a ir al capítulo 8 de esa versión, Reina Valera. Y vamos a ir al versículo 6. Versículo 6. Y dice de la siguiente manera: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, y fue mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ese sería... vamos a hacer, digamos, lo que vamos a empezar hablando en esta noche, de esa primer trompetazo, llamémoslo así, de ese juicio. El segundo, que si Dios nos lo permite también lo tocaremos en esta noche, dice en el verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Básicamente, esos son los 2 primeros juicios que se vienen dentro de las trompetas. Empecemos por analizar y por convenir algunas cosas en particular. Recuerdo que el domingo anterior, en el mensaje que di hablando sobre Jericó, una de las cosas que mencioné y que se relata dentro de esta historia es que cuando se le daban las vueltas a Jericó, deberían ir 7 sacerdotes adelante del arca del pacto, o sea, delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Ahora bien, de acuerdo a la tradición hebrea, se menciona de que delante del Señor hay 7 ángeles ministrando siempre. Esto es algo que lo mencionan y que lo encontré justamente estudiando este tema, es algo que ellos lo tienen como muy remarcado, de que en el reino de los cielos se ve desde ese aspecto de que siempre hay 7 ángeles al frente del trono de Dios. Y la verdad no se me haría raro teniendo en cuenta cómo lo representa acá Apocalipsis y cómo se ve representado igualmente en lo que hace referencia a Jericó. Pero lo interesante es que dice que suenan cada una de estas trompetas y se vienen los juicios. Voy a arrancar contigo, Richard, en esta noche. Quiero que me des
tu opinión de esos primeros dos versículos donde se menciona lo que es este aspecto en cuestión sacerdotal, pero también ese primer juicio a manera de trompeta que se menciona ahí, que se viene sobre la tierra. Richard. Gracias, pastor. Precisamente algo que debemos tocar primero es que Jairo en oportunidades anteriores nos explicó muy bien sobre las trompetas, sobre tipos de trompetas, sobre esto. Quiero dar un pequeño como reseña indicando que la Biblia nos indica que cuando se anuncia una trompeta es que hay una intervención de Dios, ¿cierto? Uh-huh. Es como si Dios estuviese ahí, ¿cierto? Como lo podemos ver, precisamente Jairo nos indica, oiga, como lo fue en el Sinaí, cuando el Señor, ¿cierto? Y puso las leyes con Moisés, que tenía tono de trompeta. Como nos dice Apocalipsis primero, me habló y su voz, ¿qué? Era como trompeta. Entonces, cuando hablamos de las trompetas, una de las cosas que debemos entender es que la presencia de Dios está ahí. O sea, si nos ponemos a ver, estos juicios son más terribles porque la presencia de Dios como tal está ahí. Si vemos de una u otra manera, estos juicios son como llamados para que la gente pida perdón, para que busquen de Dios, ¿cierto? Sabemos que hay muchos casos de advertencias en donde si las personas no aceptan estas advertencias, pues su paga será vivir todas estas plagas como tal, ¿cierto? Las que aceptan estas advertencias dicen, oiga, si hay un Dios de fuego consumidor, y aceptan y nuevamente aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿cierto? Entonces, esto es un tema en donde debemos tener que pensar muy fríamente qué decisión debemos tomar frente a todo lo que Dios nos está diciendo. Si vemos en la primera trompeta, como nos decía el pastor en Apocalipsis 8:7, la visión de la primera trompeta enfoca la tierra como tal. O sea, literalmente, donde nos indican que los árboles, o sea, los continentes, las islas donde crecen los árboles y la hierba verde, pues, como tal, representa es la tierra, ¿cierto? La tierra misma. Entonces, podemos concluir, lo primero es que esta profecía es para toda la tierra. Ahí nunca nos indica de que va a ser solo para el Oriente Medio, solo para Jerusalén o para las tierras palestinas. No, aquí nos indica que al parecer es para toda la tierra. Entonces, vamos a coger palabras por palabras para darle a entender a la iglesia por qué simbolizan los árboles, por qué se simboliza la hierba verde, ¿cierto? Muchos de nosotros, bueno, serán la creación de Dios, serán nosotros los hijos de Dios, serán los hombres, serán los humanos, pero lo que queremos esta noche es explicar qué nos quiere decir Dios a través de su preciosa palabra. Si vemos, hay algo que quiero explicarles, es que el tiempo de cumplimiento de esta profecía es donde es como una pérdida de la tercera parte de los árboles, ¿cierto? De la flora, de la hierba verde. Entonces estableceremos como unos parámetros, el cual se está cumpliendo desde hace muchísimos años atrás. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, un fenómeno en el 2020 en donde hubo un informe de que los incendios forestales fueron muchísimos, ¿cierto?
Aquí miré y fue el año 2020 muy deforestado. Si vemos, estuve investigando, hubo incendios en el Círculo Polar Ártico, en Australia, norte y centro de Europa, en la Amazonía, Indonesia, California, Chile, África Central, España y Portugal. Si vemos, fue casi en toda la Tierra. Entonces, ¿qué podemos ver? Que estos incendios, todas estas cosas que nos indica esta profecía, no solo viene de casualidad en estos últimos tiempos. Si nosotros vemos, todo esto es por la destrucción del hombre como tal. Si vemos cuándo empezó a crecer exponencialmente la explotación, fue desde la época industrial, desde la época postindustrial y ahora con la época digital. Entonces, si vemos que desde la época industrial empezaron a evidenciarse más, ¿cómo se puede decir esto? Más explotación a los recursos naturales de la tierra, ¿cierto? La madera, las minas, petróleo, carbón, tantas cosas que el mismo hombre ha hecho que se haya una autodestrucción como tal. Si vemos en la época de la industrialización, que fue a finales del siglo XVIII, veo que fueron países Gran Bretaña, ¿cierto? Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, llegan, y después en el siglo XX llega a Europa, a Norteamérica, ¿cierto? Y en Japón en el siglo XX como tal. Entonces, la raza humana, nosotros en general hemos destruido enormes cantidades de árboles y de hierba verde, como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Vemos que hay algo en que en la palabra nos indica que cualquier cosa quemada, abrasada, que se ha quemado como tal, se destruye y no vuelve a florecer. Entonces, la destrucción es de tal magnitud que la tierra ha desmejorado desde la época industrial. Permíteme un segundo. Quiero darles algo como un tipcito, porque estuve investigando y uno dice, es Dios el que nos está directamente quitando los recursos naturales. Es Dios el que está haciéndose quemar toda nuestra fauna, ¿cierto? Muchas veces hoy en día le estamos culpando a Dios por todas estas cosas. Pero si vamos, como les indico, desde muchos años atrás, somos nosotros mismos los que nos estamos matando. En ningún momento aquí en la palabra de Dios dice que Dios está haciendo esto como tal. Nosotros mismos también estamos de una u otra manera haciendo que esta profecía se cumpla con nuestras propias manos, ¿cierto? Entonces, hay algo muy interesante en donde dice que el planeta, nuestra Tierra, no será destruida, sino que hasta la segunda venida de nuestro Jesús. Entonces, esto lo confirma en Génesis 8:22, en donde dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, ¿qué significa esto? Como hay una destrucción de la tercera parte, ¿cierto?, de los árboles de la hierba verde, entonces todavía no es el fin como tal. O sea, vienen cosas peores todavía. Esto es una introducción de lo que
de lo que es esta profecía, pastor. Gracias, Richard. Bueno, empecemos por analizar algunos aspectos que también son supremamente interesantes y que quiero que no los dejemos sueltos por ahí. Lo primero es que una vez más se vuelve a repetir el número 7, ¿verdad? Recordemos que históricamente dentro de la iglesia ese número aparece una gran cantidad de veces. Si mi memoria no me falla, creo que son 341 veces que se registra dentro de la Biblia o que se remarca eso, el número 7, bien sea para hablar de algunos aspectos proféticos, no proféticos, algunos de juicios, otros no de juicios. Por ejemplo, cuando se habla del tabernáculo, cuando se habla de la construcción o la edificación del templo de Salomón y demás, siempre se tiene en cuenta el número 7 y desde la misma creación aparece el número 7. Recordemos de que este número hace referencia a la perfección, ¿cierto? Que hace referencia directamente a nuestro amado Dios. Y también el fin de semana anterior les comentaba de que quien va a estar en ese momento tomando el control acá del mundo, ¿cierto? Va a ser un hombre o un ser o una comunidad o un grupo político que va a estar identificado con el número 6, con el triple 6. Y en este caso, los juicios son como equivalencia a cada uno de esos 6. Quiero que vayamos y yendo para mi siguiente panelista, quiero ir con el copastor y le quiero preguntar sobre eso. Número uno, por el tema, digamos, proféticamente lo que significa esto del 6. Pero otro aspecto que quiero que tengamos en cuenta y le traslado la pregunta a él es, recuerde que a estas alturas, hoy por hoy, se viene levantando un grupo el cual, digamos que se identifica porque son netamente ecologistas, ¿cierto? Porque defienden básicamente la vida de las plantas, de los animales. Eso es algo que ha venido tomando fuerza, que tal vez hace 20 años atrás esto no era tan demasiadamente como tan común y como tan fortalecido. Hoy en día sí, y pareciera ser de que de alguna manera como que este juicio va muy orientado hacia esta parte. Copastor, sigo con usted. Gracias, pastor. Sí, señor. El 6 ya lo conocemos, es número de imperfección, es el número que es el número de hombre y conocemos, lo tenemos totalmente referenciado, que será el de la bestia, por eso el 6 se menciona allí. Antes de avanzar un poquito, yo quiero redondear lo que el hermano Ricardo tocó en un principio, que es acerca de lo de las trompetas, para que no nos perdamos y tengamos una distinción de qué se trata, porque mire, a veces estos punticos parecen que no fuesen importantes, pero yo creo que es necesario que uno tenga el conocimiento y sepa realmente diferenciar de qué se tratan estos eventos. Las trompetas no era que sonara una trompeta a cualquier hora o a cualquier momento. Las trompetas tenían una función y tienen una función dentro de la palabra. Y uno no se debe dejar confundir cuando suena una trompeta o cuando suena otra. La semana pasada yo les mencioné acerca de un pastor cuando le hicieron la pregunta de que si la trompeta que se mencionaba por allí en Tesalonicenses, donde que para la final trompeta seríamos levantados y el Señor vendría, sería al final de estas mismas trompetas. Y les dije, no, uno no tiene que tener la perfecta sabiduría y no dejarse confundir. Las trompetas son diferentes unas de otras y dentro de la Biblia se mencionan varias funciones. Yo tengo aquí 5 funciones que les voy a mencionar para que ustedes no se dejen confundir qué es lo que pasa con las trompetas. Mire, las trompetas tenían, la primera función era la de convocar al pueblo de Israel. Recordemos que cuando sonaban las trompetas, ellos tenían una trompeta nada más, en ese tiempo era el shofar. Recordemos que habían 2 tipos de trompetas, las hechas por los hombres y las shofares que eran tomadas de los animales. Sonaba una sola y esa le decía al pueblo que tenía era que reunirse. Totalmente, perdón, si era una sola era el pueblo, si eran dos sonidos, entonces tendría que ser solamente el grupo selecto, los líderes nada más tenían que reunirse. Entonces la primera característica o función de las trompetas dentro de la Biblia era convocación al pueblo. La segunda
la tocaban ellos cuando necesitaban ofrendar. Recordemos en algunas de las fiestas que nosotros vimos, la convocación que ellos hacían al tiempo de ofrendar, de presentar lo que ellos traían a Yahweh, era el sonido de trompeta. Entonces ellos tenían que saber distinguir para qué era cada trompeta, y por eso les digo que nosotros también tenemos que saber a qué trompetas es que nos estamos refiriendo para no dejarnos confundir. La tercera trompeta o la tercera característica de la trompeta era cuando se convocaba a guerra. Recordemos que cuando el pastor lo mencionó, el caso de Jericó, cómo era que ellos convocaban o salían hacia la guerra cuando ya entraban en el momento de la batalla, pues hacían sonar la trompeta. Lo mismo pasó con Gedeón. Entonces la trompeta también significaba, o el sonido que ellos le daban, ya le digo, esto depende del sonido que ellos le dieran, entonces convocaban, era a guerra. La cuarta trompeta es la que mencionó el hermano Ricardo hace un momento. La podemos llamar la trompeta profética, porque es la voz de Dios hablando a los seres humanos en voz de trompeta. Lo hizo allí en el Sinaí, lo recuerda David allí en los Salmos, lo menciona Pablo en una de sus cartas, lo mencionan en el Apocalipsis. Con voz de trompeta habla el Señor. Entonces la cuarta trompeta se refiere a eso, a una forma profética que era la voz de Dios. Y la última trompeta, la última característica de esas trompetas son trompetas de juicio, que son las que entramos a ver. Esas son diferentes a las otras trompetas. Entonces ya le digo, no nos dejamos confundir, que si suena una trompeta por ahí en el pasado tenemos que ver a qué se refería, que si suenan las trompetas de aquí del final son trompetas de juicio. Todas son totalmente diferentes. Entonces hay que tener un poquito de claridad acerca de lo que es las trompetas. Bien, quiero pasar a otro aspecto que mencionó el pastor. Bueno, tengo aquí varias cosas anotaditas, pero no me quiero tomar todo el tiempo para mí. El pastor lo mencionó y lo mencioné también en la semana pasada. Esto que estamos viendo es un reflejo de una fiesta que nosotros ya mencionamos. Allí, si ustedes van atrás a Levítico, yo les recordé el pasaje en Levítico, la fiesta de las trompetas, así se llama, o de la expiación o del perdón. ¿Qué se hacía en esa fiesta? Empezaban con un silencio, una convocatoria, y lo vimos allí donde nadie podía hacer nada, casi que ni respirar se podía, ellos no podían hacer nada. Después tenían una semana donde ellos iban y presentaban ofrenda al Señor. ¿Quién lo hacía? El sumo sacerdote presentaba las oraciones, un incienso allá en el lugar santísimo. Si el Señor aceptaba esa ofrenda que ellos presentaban, salía entonces el sumo sacerdote. Los que se arrepentían eran salvos, los que no, lo vimos que allí en la palabra decía, serían excluidos del pueblo de Israel. Pero una última partecita que no les mencioné ese día, y es la que mencionó ahorita el pastor. ¿Saben cuando salía el sumo sacerdote a presentarse al pueblo y a decir, el Señor ha aceptado la ofrenda? ¿Sabe quién lo recibía? Sí, Señor, 7 sacerdotes, y los sacerdotes tocaban trompeta indicando que el Señor había aceptado la ofrenda. Dese en cuenta, si miramos aquí el pasaje de Apocalipsis, es que es igualito. Entra con un silencio, después toma un ángel las oraciones de los santos, va y la presenta hacia el Señor, y cuando sale de allí, ¿qué hace? Le entrega trompetas a las 7 ángeles más, y ellos tocan las trompetas que son del juicio. Es la fiesta, un fiel reflejo de lo que es la fiesta de las trompetas, lo que estamos viendo en este momento. Me queda otro puntico por acá, ya lo mencionó un poquito el hermano Ricardo por allá, pero a ver, el hermano Ricardo nos menciona algunos aspectos que se están dando dentro de la naturaleza, dentro de las cosas que vivimos. Yo leyendo por aquí, hay personas que sostienen incluso a través de esas cosas, dicen, no, pero es que los incendios ya se están dando, pero es que esto ya, los terremotos se están dando. ¿Qué han dicho? Que ya estamos viviendo las trompetas del Apocalipsis. Eso es lo que mencionan ellos, ya estamos viviendo las trompetas del Apocalipsis. Para nosotros, que estamos de este lado y que creemos en el rapto de la iglesia, podemos afirmar
el apocalipsis no ha comenzado, porque si no, nosotros no estaríamos acá. La iglesia es la primera evidencia de que empieza un juicio del apocalipsis, es que la iglesia tiene que partir, la novia no va a estar aquí. Entonces, cuando mencionamos que, si ustedes ven por allí, de que los juicios del apocalipsis ya comenzaron, no se dejen confundir, eso no es cierto. Vamos a mirar detalladamente y vamos a mirar ahorita que hay algunas cosas que tienen que pasar que son muy distintas de esto, de lo que menciona por allí la gente. Voy a hablarles más adelantico de esto primero, de este primer puntico. Lo que pasa es que es un poquito largo y quiero escuchar primero a mi hermano Exxon que mencione algo y ya más tardecito les hablo al respecto de ese primer versículo. Siga, hermano pastor. Bueno, digamos que vuelvo y digo, hoy en día una de las tendencias que se viene dando dentro de la humanidad es el preservar, digamos, la naturaleza. Se sabe que ya hay una amenaza latente, ¿cierto?, sobre las cosas que nosotros conocemos como naturaleza, llamémoslo de alguna manera, ¿cierto? O sea, el problema que ya hay con la capa de ozono, el problema que ya hay, digamos, con los glaciares, el tema que hay ya con el agua, el problema que ya hay con los rayos solares, y digamos, existe ya una preocupación, incluso ya hay algunos grupos de animalitos y demás que están empezando ya a tener consecuencias y han venido desapareciendo de la faz de la Tierra, o sea, están en vía de extinción a raíz de cada una de estas cosas. Mire que lo alcancé a mencionar y ahora nuevamente le voy a preguntar a mi hermano Exxon de dos aspectos básicamente. El primero hace referencia a eso. Mire que como que Dios, por el contrario, va a permitir de que haya una degradación a nivel de todo lo que es lo que el hombre en este momento quisiera corregir, ¿cierto? En cuestiones, digamos, de las aspectos de la naturaleza. O sea, durante muchos años las cosas se hicieron mal y eso es lo que está trayendo como consecuencia el problema que tenemos con el medio ambiente, ¿cierto? Y en este momento como que hay varios grupos que quieren como darle reversa a eso, pero parece ser de que el Señor justamente como que por ese lado le va a pegar, digamos, a la humanidad, a los que estén viviendo en ese instante. Esa sería mi primera como reflexión y pregunta un poquito también para mi hermano Exxon. Pero la segunda que quiero preguntarle a él muy específicamente es, dice que dentro del granizo y el agua que va a caer, va a haber también sangre. La pregunta es, ¿esa sangre será que podríamos pensar de que va a venir directamente del cielo o será que es la sangre de cada una de esas especies y de esas personas que se derramará en ese momento a través de ese juicio? Hermano Exxon. No sé ni siquiera por dónde empezar aquí con este tipo de preguntas, pastor, pero creo que lo adecuado es traer de forma inmediata, porque aquí es donde vamos a responder su pregunta sobre el granizo, sobre el agua, sobre la sangre, ¿verdad? ¿De dónde viene esa sangre? Entonces, pues de una vez enlacemos, amada iglesia, amigo que nos escucha. Hemos predicado sobre el planeta 7X, ¿verdad? ¿Por qué 7X? Porque es 7 veces más grande que el planeta Tierra. Por eso, anulamos la posición de muchas personas que dicen no, ese es Ajenjo. Eso es imposible teológicamente, porque Ajenjo es un pedazo de roca, una montaña que vio Juan, dice que la vio ardiendo, y si es una montaña, pues obviamente no puede ser una montaña más grande que el planeta Tierra, ¿verdad? Sentido común. Entonces, echamos al piso la teoría de que Ajenjo es Nibiru. Ahora, ustedes han escuchado este movimiento de los políticos, más que todo, sobre el tal calentamiento global. Es una frase que escuchamos a diario, que la lidera un expresidente que es de Estados Unidos, que es Al Gore, ¿verdad? Y este tipo, obviamente manipulado y utilizado por la élite y los emplumados, para los que me entienden a quién me refiero, pues ellos necesitan, obviamente, preparar y manipular la mente del ser humano a través, en vez de decir la verdad, en vez de salir a la televisión y decir
No es ningún calentamiento global, hermanos. Ese tal calentamiento global es el planeta Nibiru. Ese es el planeta que viene a traer los cambios en el cielo, en la tierra, y lo vamos a revelar lentamente dentro de estas trompetas que mencionamos. Pero dice claramente aquí Isaías 13:5, y lo hemos visto, porque es que aquí es donde más efecto va a tener el planeta 7X. Cuando leyó el texto original, pastor, de este capítulo 8, y arranca de que hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Obviamente los que ya conocemos la parte bíblica inmediatamente lo relacionamos con las 10 o una de las 10 plagas de Egipto por allá entre capítulo 9 y 10 de el Éxodo, si no estoy mal. ¿Verdad que sí? Miren dónde estaba ya involucrado ese instrumento de Yahweh. Ya estaba ahí. No creo que lo grabamos presencialmente, pastor, pero una vez dimos un estudio de que, mire, aquí estuvo para tal juicio, para tal época, para esta situación, aquí estuvo presente Nibiru, estuvo presente 7X. Estas plagas de Egipto, definitivamente que Dios, Yahweh, utilizó a esta estrella cometa, como dice Muñoz Ferrada, Carlos Muñoz Ferrada. Entonces, Isaías 13:5 nos dice y nos recuerda, porque es que esto hay que recordárselo a la gente. La gente, yo sé que le cuesta todavía absorber este tema de este planeta, pero una vez que lo entiendan, les va a pasar muy, muy fascinante la revelación y lo van a poder ver a través de la Biblia. Dice Isaías 13:5, vienen de lejanas tierras, de lo postrero de los cielos. Mire que no dice de lo postrero de la tierra. Es diferente. De lo postrero de los cielos viene Yahweh con sus instrumentos de la ira. ¿Para qué? Para castigar toda la tierra. ¿Verdad? Eso está en Isaías 13:5. Pero mire que en el Salmo 147, ¿verdad? Para que los hermanos también entiendan. Mire, Dios le tiene nombre. Nosotros no le conocemos el nombre a las estrellas que ahorita estamos viendo allá a través de la ventana. Nosotros raramente, escasamente sabemos por ahí 8 o 9 planetas, el Sol, la Luna, y hasta ahí. ¿Verdad que sí? Y ahora 7X y Nibiru. El Salmo 147 dice el versículo 4, Él cuenta el número de las estrellas. Imagínense cuántas estrellas son y cuántas habrán. Y a todas las llama por su nombre. Entonces, esa estrella a la cual ya este astrónomo judío cristiano, Gil Broussard, nos lo bautizó, llamémoslo así, como Nibiru 7X, y que para mucha gente es nuevo, pero no, este planeta no es nuevo, ¿verdad? Entonces, el calentamiento global, lo que están tratando de hacer o tratando de revertir los gobiernos, de arreglar lo que pregunta el pastor Miguel, de arreglar lo que hicimos mal en la tierra, ¿verdad? Eso no tiene arreglo, hermanos, ¿verdad? Eso no tiene arreglo físicamente. No importa lo que tengamos en cuestiones tecnológicas, máquinas, ciencia, astrónomos, eso ya no tiene vuelta atrás. Les digo por qué, porque entonces si eso tuviera arreglo, pues entonces tiremos el Apocalipsis al piso, porque Jesús, Dios y el mismo diablo vienen con ira tras ira tras ira, y obviamente les va a echar abajo la doctrina de que se puede arreglar lo que hicimos tantas veces mal. Ahora, pregunta el pastor Miguel, esa sangre de ese granizo con agua, ¿será que será causa de las aves del cielo? No, pastor, no, amada iglesia. ¿Por qué? Porque vemos aquí en el versículo 7 que este granizo fue mezclado con sangre y quemó la tercera parte de la tierra, ¿verdad? Y de los árboles y de la hierba verde. Lo que ocurre aquí
Y por eso es que es importante entender cómo es que funciona y qué es lo que hace Nibiru. Al acercarse obviamente a este sector, sin chocar, al acercarse, pues obviamente este planeta va inmediatamente a tocar los mares, va a tocar los ríos. Por eso más adelantico dice de que las aguas dulces se volvieron amargas, ¿verdad? ¿Y será que algún profeta, será que será el pastor tal que cogió un tarrito o como ocurrió en el Éxodo con la vara de Moisés que tocó y ¡pum! Se convirtió? No, ahí lo que pasó fue de que obviamente en el momento en que Dios dio esa orden específica de 7X, le dijo 7X, venga, hermano, es hora de ¿qué? De que usted haga su proyección con las aguas en la tierra. Entonces, y esto lo podemos decir científicamente, porque escuchaba un experto en este tema y dice de que el gas metano, ¿qué es el gas metano? Es un gas que está en las profundidades, en lo más hondo de los mares y de los ríos. Ahí hay un gas que se llama metano, ¿verdad? Y al acercarse 7X con la Tierra, pues obviamente eso va a causar de que el gas metano salga a la superficie. Y ahora es por eso que ustedes entienden del por qué estamos viendo ahora en este tiempo, como nunca lo habíamos visto, esos peces que se están muriendo por todas partes del mundo. Esos monstruos marinos, ojo a esto, monstruos marinos que aparecen en Ecuador, que aparecen en Perú, que aparecen en las Filipinas, en Indonesia, y son peces que no salen a la superficie, no es una ballena, no es un tiburón, es un monstruo marino, ¿verdad? Que está siendo vomitado, está siendo obligado a salir a la superficie del mar, de los ríos, y la razón es porque 7X está sacando los gases marinos. No sé si me entienden. Entonces, claro, el hierro es un componente que es de color rojizo. Entonces, sabemos de que el gas metano en las profundidades tienen esa propiedad química. Entonces ya entendemos por qué es que ahora nos aparecen por allá en la China ríos de color rojo. ¿Sí han visto las noticias, pastor, hermanos? Que hay un río y sí, es legítimo. Y claro, el científico siempre por nunca darle la gloria a Yahweh, nunca darle la gloria a Dios, ellos siempre van a tratar de en su propio entendimiento decir, no, esto no tiene nada que ver con Dios, esto simplemente es una reacción aquí de la Tierra y ese es el problema de los científicos, hermano, que en el momento en que ellos realmente acepten de que todo lo que estamos predicando, de que todo lo que está ocurriendo en los cielos y en la tierra, que no es ningún calentamiento global, viene por parte de Dios, de Yahweh, pues entonces ahí ellos se les quitaría como que ese reconocimiento de parte de la gente, ¿verdad? Ya no serían científicos, ya simplemente serían, bueno, gracias por darnos el dato. Entonces, eso es lo que podemos abarcar en términos de lo de la sangre. De lo de la hierba es otra cuestión diferente, pastor, pero también tiene que ver con 7X. Aquí todo, aquí en adelante, es obviamente relacionado con ese planeta. Si ustedes leen allá en Éxodo capítulo 9, capítulo 10, leen nuevamente las plagas, ustedes van a poder discernir, wow, cómo es que Dios obró en ese tiempo. Estaba leyendo precisamente la plaga del granizo allá atrás y me encontré con un dato hasta revelador, hermano, porque dice de que Dios le dice a Moisés, bueno, va y le dice al faraón, parcero, usted como no deja ir a mi pueblo, viene ahora la plaga y me lo voy a tirar la hierba y también obviamente me le voy a tirar las aguas. Pero lo chévere de parte de Dios, como dice Ricardo, la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Dios le diga al mismo, a través de Moisés, que le diga al faraón, hermano, prepárese? Yo sé que usted es el faraón, yo sé que usted es incrédulo, yo sé que usted tiene sus propios dioses, pero de parte de Dios en amor, ¿por qué no guarda su ganado?
¿Por qué no guarda sus aguas? ¿Por qué no se esconde? ¿Por qué no cuida antes de que caiga ese granizo y ese fuego? Y dice la palabra que solamente unos poquitos funcionarios tuvieron temor de Dios. Y eso sí, obviamente escucharon y se prepararon. ¿Qué estamos revelando aquí? Aún se manifiesta el amor de Dios con el de Egipto, con el mundano, en medio de la gran tribulación, pastor. Eso es tremendo verlo. Pero Jairo dice al principio de que por ahí hay un versículo que menciona de que no, eso con razón la gente va a maldecir a Dios. Pues claro, ¿cómo no van a maldecir a Dios? Si la palabra nos dice que cuando estas hierbas sean tocadas, ¿verdad? En la primera trompeta, ¿verdad? Este desastre que va a prácticamente erradicar la tercera parte de los árboles y la hierba. ¿Qué tan importante es esto y por qué Dios lo hace, hermanos? Pues simple, hermano. En este momento usted va a su supermercado y va y encuentra qué hierbas para ustedes son útiles en este momento. Que no sea la marihuana, por favor, para los que dicen, ay, qué pesar. No estamos hablando de esa. Estamos hablando del cilantro, estamos hablando del tomillo, creo que le llaman aquí. Estamos hablando de la hierbabuena, del romero, del perejil. ¿Por qué Dios, a través de esta trompeta, ¡pum!, le cae al planeta entero con la tercera parte? Pues obvio, Dios sabe de que en medio de la tribulación y en la gran tribulación, la gente va a tener necesidad ¿de qué? De medicinas o plantas medicinales. ¡Aló! Plantas medicinales. Y en el momento en que hay una tercera parte, la gente va a decir, ay, pues madre, ¿y ahora qué hacemos si ya no nos queda, ya no tenemos ni siquiera los campos para poder sembrar o para poder cosechar, porque es que ya pasamos por 4 sellos, pastor, ya pasamos por un terremoto, pasamos por una ola de asteroides, y ahora Dios nos quita la medicina? Ahí se entiende por qué la gente va a maldecir después a Dios. Y dice que ni aún así, con las plagas, ni aún así, esto está en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, ni aún así se arrepintieron. ¿Verdad que sí? Entonces, claro, mire que Dios dice Gálatas que nadie puede ser burlado. 6:7, Gálatas 6:7. Para las personas que siguen intentando quedarse después del rapto y que creen poder sobrevivir la tribulación y la gran tribulación, Dios se va a encargar de cumplir ese versículo. De él no se van a burlar. Les va a quitar el acceso al agua porque se las va a volver amargas y agrias. Les va a quitar obviamente las plantas medicinales, la comida, ¿verdad? Les va a anular toda posibilidad de que digan, así de que yo sí pude. Entonces, y con esto obviamente entregamos este primer y segundo versículo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y la razón es tan simple. Las propiedades curativas de estas plantas van a ser extrañadas. Y hay una película, si no estoy mal, que es de un norteamericano, Daniel Washington, que se llama Eli. Y si ustedes ven esa película, ustedes ven la sequía, ustedes no ven árboles, ustedes no ven hierbas. Ahí nos está mostrando precisamente cómo será de complicado ese tiempo de la gran tribulación, porque la gente simplemente no va a tener acceso a ningún tipo de recurso. ¿Qué nos va a llevar a eso, pastor? Y con esto pasamos al siguiente sector. Pues la gente va a hacer marcar del anticristo. Ahí es donde la gente, bueno, ya nos quitaron los recursos, el agua está amarga, nos quitaron la tercera parte de los recursos. Bueno, ¿usted qué ofrece, hermano? ¿Usted ofrece todo lo que tiene? ¿Qué tengo que hacer? Ponga la mano o ponga la frente. Continuamos, pastor. Así es. Bueno, interesante el postulado que hace nuestro hermano Exxon, la forma como él lo plantea. Pero yo le voy a empezar a hablar sobre el segundo sello, que va muy unido perdón, sello no, sino la segunda trompeta, que va muy enlazada a esta. Pero también le voy a complementar un poquito la pregunta a Richard, con quien voy a retomar.
y quiero que revisemos ese segundo versículo. Dice el segundo ángel, o ese segundo versículo que hace mención a la segunda trompeta, ¿no? El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Por qué digo que va muy enlazado el uno con el otro? Porque de alguna forma, mire que ya aquí se está tocando también la parte de la fauna, ¿cierto? Que hay, digamos, dentro de las aguas, ¿cierto? Dentro del mar como tal. Entonces, mire que el juicio que inicialmente cae sobre lo que es la parte de los árboles, de las plantas, de los animalitos que viven en ello, ya se está trasladando también a los mares y dice que inclusive hasta las mismas naves que estén dentro de las aguas, o sea, hablo de los barcos, también desaparecerán una buena parte a causa de este aspecto. La pregunta para ti, Richard, y para que nos hables también de este segundo trompeta, pero digamos enlazando la una con la otra es, no cabría, bueno, la posición de mi hermano Exxon es el tema de lo de Nibiru, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿podría caber la posibilidad de que, incluso la semana pasada creo que lo hablé o hace 2 semanas, de lo que por ejemplo Bill Gates mencionó, haciendo referencia a lo de tapar el sol y otro tipo de cosas supuestamente para buscar de que no nos afecten algunos aspectos que ellos prevén que se va a venir y que de hecho dice el mismo Bill Gates que va a ser algo supremamente catastrófico para la humanidad? ¿No podría caber la posibilidad de que esto, queriendo ellos encontrar una cura, digamos, a este problema, esto se les salga de control y terminen creando cosas que realmente van a traer inconvenientes peores? Richard. Gracias, Pastor. Mire que hay algo muy importante y, por ejemplo, Edson habló del planeta 7X, el cual el Señor Dios lo utiliza para que haya comportamientos aquí en la tierra, ¿cierto? Asimismo, Dios también utiliza personas, ¿cierto? También deja trabajar algunas mentes maquiavélicas aquí sobre la tierra. Lo que tú decías, Pastor, sobre Bill Gates, sobre todas estas personas que de una u otra manera tienen tanto poder aquí en la tierra, pues también Dios permite, ¿cierto?, que haya manipulación por parte de todas estas personas ricas hacia el pueblo de Dios, ¿cierto? Hacia toda la humanidad. Precisamente algo como lo toqué al principio, que la raza humana en general ha destruido tantas cantidades de árboles, tantas cantidades de flora, tantos animales, ¿cierto? Es porque de una u otra manera todos estos seres, ¿cómo puedo decirle? Poderosos, el cual Edson nos ha hablado tanto, claro, tienen el poder para hacerlo. Mira que si como vemos que algo que dijo Jairo es que esto no viene solo del siglo XX. Estos poderosos en dinero, ¿cierto?, en poder político, vienen desde hace muchísimo tiempo. Tenlo por seguro que que fue la era industrial, todas estas cosas, el mismo Daniel nos daba a entender que la ciencia aumentaría como tal. Para ello, el mismo ser humano busca todo esto, tratando en su corazón totalmente la vanidad de ser como Dios. Recuerda lo de la Torre de Babel. Este es un claro ejemplo de que los humanos han torcido tanto su corazón para verse involucrado y verse como un Dios, para verse de que no necesitamos a un Dios, ¿cierto? Esto también llama a la humanidad a separarse del primer amor de Dios, de separarse de lo que verdad Dios quiere en sus planes para con nosotros. Entonces, asimismo, la raza humana, desde muchos tiempos atrás, precisamente desde los tiempos de Moisés,
ha querido separarse de una u otra manera de Dios. Pero Dios, siempre con sus señales, siempre con su misericordia, ha tratado eh, de salvarlos, ¿cierto? De, de llevarlos a una salvación. Entonces, si vemos, estas dos primeras trompetas son totalmente casi, ¿cómo lo puede decir? Paralelas, ¿cierto? Porque la misma destrucción, la misma va hacia los fenómenos naturales. Precisamente como lo tocó Pastor en Apocalipsis 8, del 8 al 9, ¿cierto? El sonido de la trompeta del segundo ángel va con paralelo a la primera plaga en Egipto, el cual el Nilo se convirtió en sangre. ¿Y qué pasó? Pues murieron los peces, ¿cierto? Lo vemos por allá en Éxodo, en donde precisamente el corazón del faraón fue tocado por Dios para que no soltara a su pueblo. Entonces, vemos que en esta profecía, en esta trompeta, hablan también de una gran montaña, ¿cierto? Ardiendo y fue precipitada al mar. Pero vemos qué es esta montaña. No dice sino gran montaña, ¿cierto? Ardiendo y lanzada hacia el mar. ¿Qué significa esto? Entonces, vemos y recordamos y nuevamente vamos a Éxodo 15, 17, en donde nos indican que la nación de Israel era como que un santo monte. Cuando el pueblo fue redimido de Dios, habían sido traídos nuevamente como a la vuelta del Edén. Entonces esto se veía el uso repetido de montañas a través de su historia. Precisamente algo como el monte de Sión también es símbolo de la nación. Entonces vemos que lo que nos quiere decir estos versículos en donde demuestra es que ahí como que les puedo indicar, las naciones, esperamos un segundo, perdón, vemos una simbología con monte o montaña, están representando los reinos, ¿cierto? Vemos en Isaías 2, 1 al 4, dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado que el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces, el monte de la casa de Jehová es sinónimo al reino de la familia de ¿quién? Del Señor. Mientras cabezas de los montes significa que el reino de Dios, o sea, lo espiritual, es mayor en importancia que a todos los demás reinos. Más grande que la tierra, más importante que este reino físico, podemos decirlo, ¿cierto? Igualmente, dice en Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, así como Jairo nos enseñó, Apocalipsis 17, 9, 10 dice también sobre las 7 cabezas, los 7 montes precisamente. Recuerde que también los 7 montes son los 7 reinos, sobre la cual se sienta la mujer y son 7 reyes. Entonces, en contexto, vemos que montes y reyes simbolizan los reinos. Entonces, asimismo, más adelante vemos lo que es, lo que también nos va a ayudar, lo que es Apocalipsis 17 como tal. Vemos que más adelante nos indica que ardiendo en fuego, ¿cierto? Entonces, el fuego comúnmente señala violencia, guerra y destrucción. Entonces, dice en 2 de Pedro 3:10,
los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 8. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿qué dice? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Entonces, los poderosos imperios navales representados como la gran montaña arden con fuego de violencia y guerra y están al rojo vivo. Entonces vomitan en llamas y será una gran cantidad de humo a lo que se nos refiere esta segunda trompeta. Entonces, las dos primeras trompetas están muy, muy ligadas precisamente a lo que Dios toca, las riquezas naturales, ¿cierto? El cual el hombre no tiene el poder de hacer nada, solo Dios, ¿cierto? Y va también a lo que le va a pasar a la humanidad si no toman estas advertencias por parte de Dios. Pastor. Sí, Richard. Bueno, yo quiero que también empecemos a mirar, ya que nos centramos acá también ya a lo que hace parte de la segunda trompeta. Dije que van muy simultáneas o hacen alusión una, digamos, o muy cercana a la otra, porque pues están siendo tocados lo que llamaríamos los recursos naturales. Más sin embargo, yo sí por lo menos soy de la teoría en este segundo aspecto de lo que tiene que ver con lo de los mares. Mire que inclusive la traducción que tenemos ahí, la Reina Valera, y parece ser que aquí sí en este caso está muy cercana a como está escrito el original. Mire que utiliza la palabra como montaña, ¿cierto? O sea, no está diciendo una montaña, sino está diciendo que eso que va a venir a manera de juicio, que va a caer sobre las aguas, es como una montaña, haciendo referencia es como a lo grande, a lo alto, a lo espacioso, ¿cierto? Y ahora, de todos modos, reflexionemos. Imagínense lo que sería que una montaña se viniera al piso y cayera sobre un mar, ¿no? Eso generaría un maremoto, generaría un oleaje terrible, ¿cierto? Y aparte de eso, mire que también aquí habla de que es como si estuviera encendida en fuego. Luego, entonces yo sí pienso de que esto hace referencia a un tipo de asteroide, un tipo de cometa que probablemente va a caer sobre la Tierra y específicamente más bien aquí sobre las aguas y va a generar ese impacto tan terrible y esa mortandad tan enorme. Y me imagino que no solamente los peces morirán a causa del impacto, sino envenenados, ¿cierto? Porque al fin de cuentas, pensemos en que un asteroide de esos, pues todo lo que trae dentro de su esencia no es algo que sea compatible con lo que es la naturaleza nuestra. Copastor, usted había dicho que tenía algo pendiente para decir referente todavía. Y también de paso, iniciemos con este segundo trompeta. Entonces, para seguir avanzando con este estudio bíblico en esta noche. Sí, los dos están unidos realmente. Les mencionaba, y el hermano Exxon lo dijo en la semana pasada, pongámonos en la piel de Juan, que Juan cuando está escribiendo el Apocalipsis, o cuando está viendo el Apocalipsis, porque lo escriben después, cuando él está viendo el Apocalipsis, él está en los cielos, y recordemos que él habla de lo que conoce, o como él lo vislumbra. Hay una serie de fenómenos, pero él los describe desde la perspectiva de él. O el hermano Exxon habló justamente del tiempo. Si nosotros miramos, en el cielo no existe el tiempo. Allá no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana. Allá existe eternidad, no existe nada de eso. Quizá para nosotros los humanos sea hasta difícil entender cómo así que no existe eso, ¿no? Nosotros vivimos aquí con ciertas características que nos limitan. Y Juan estaba abocado a eso. Entonces él, por ejemplo, allá vio que pasó un tiempo o pasó algo, y él lo único que vio fue decir, no, pues pasó un tiempo allí de silencio, porque lo relacionó a lo que él conocía. Igualmente,
Para mí él está viendo algo que está cayendo sobre la tierra y él lo vislumbró, fue como una lluvia, como algo que estaba cayendo. No digo que no sea una lluvia, sí puede ser una lluvia, pero él lo asemejó con lo que él conocía. El hermano Edson dio una explicación, el hermano Ricardo dio otra explicación, yo tengo otra explicación respecto a lo que puede pasar. Algo que se llama, y ustedes lo pueden consultar por allí en Wikipedia o en Google, donde ustedes vayan, algo que se llama la lluvia radioactiva. Es algo que pasa dentro de nuestra tierra, que pasa hoy en el mundo entero. Yo lo tengo aquí definido, incluso lo tomé, lo copié para poderlo leer. Dice, es la caída de partículas radioactivas desde la atmósfera procedentes de una explosión o de un accidente nuclear. Allí hay una gran explicación, hay mucho tema científico ahí que no lo quiero ni mencionar porque yo tampoco lo entiendo mucho. Quiero mencionar a grandes rasgos lo que significa esa lluvia radiactiva. Dice que esa lluvia es un elemento gaseoso que llega hacia las alturas, obviamente, hacia la atmósfera, y después desciende sobre la Tierra en forma de lluvia y cae en forma gaseosa o casi líquida, e incluso puede venir grande como granos justamente de granizo. Entonces justamente pues es una lluvia como la que ve Juan. ¿Cuál es el peligro de esa lluvia radioactiva? Obviamente trae radiación, que es lo que está cayendo. ¿Eso qué hace? Afecta al ser humano. ¿Cómo? Pues eso cae en forma casi de fuego. Dice que puede quemar la gente. Justamente por los elementos, por la composición de esa radioactividad, hace que eso parezca de color de sangre, o sea, rojo. Así cae ese tipo de lluvia sobre la tierra. Es un fenómeno que se presenta dentro de nuestro mundo y hay un ejemplo muy cerquita a nosotros. Pasó no hace mucho, 1986, en Ucrania, Chernobyl. Una planta allí nuclear se recalentó y tuvieron que hacer una serie de maniobras. Hoy en día ese lugar, 135,000 kilómetros cuadrados, están totalmente excluidos de vida, tanto humana, fauna, lo que sea, porque cae ese tipo de radiación y daña la naturaleza y el ser humano. Dicen que al ser humano lo puede matar inmediatamente, o si está alrededor de ese lugar puede demorar 5, 6, 7 días, y en tiempos futuros eso puede generar cáncer dentro de los seres humanos, y es más, produce modificaciones genéticas. Hay una región donde los niños empezaron a nacer sin piernas, sin manos, sin dedos, y es por eso, porque eso provoca cambios genéticos dentro del ser humano. ¿Y cómo cae esa lluvia radioactiva? Así como le está describiendo Juan. Cae en forma de fuego, forma de granizo, y va destruyendo a la gente. Lo pueden buscar por ahí, se llama así, lluvia radioactiva. Eso se vio en Chernobyl. Recordemos a Fukushima en Japón, hace un tiempo también, cuando hubo el terremoto. Pasó la misma situación. Ese es un peligro que está latente dentro de la vida del ser humano. Las explosiones de estos centros radioactivos que el mismo ser tiene. Ahora, yo me pongo a pensar una cosa. Si el ser humano mira hacia arriba y sabe que es un juicio de Dios, por más que uno sea, como dirían, cabeciduro, hombre, después de que yo vea un juicio de Dios, yo puedo decir, ya Dios, listo, me arrepiento, aquí se acabó todo. Pero es muy distinto si eso llega a pasar como un accidente, como pasó en Chernobyl. Si es un accidente y pasa eso, mucha gente dirá, esto no fue juicio de Dios, fue un accidente que le pasó al ser humano y ni le van a prestar atención. Por eso yo creo que eso hasta puede pasar. La segunda cosa que menciona aquí, o el segundo pasaje que se menciona, cayó como una montaña, cae en el mar. Volvemos a lo que estaba viendo allí Juan. Juan, él no conocía, digamos, ni de meteoros, ni de cosas de esas. Él simplemente conocía lo que uno puede vislumbrar, ¿no? Si uno viajara al pasado y fuera un indígena de la época de 1400, cuando hubo el descubrimiento de América, y les dijera, o vieran ellos un helicóptero, ¿cómo lo podrían llamar?
pues ellos no conocen, no podrían definirlo, tendrían que hacerle una semejanza con algo que se ve. Para mí Juan vio exactamente, puede ser un meteoro, pero él en esa época no conocía que eso era un meteoro, vio una piedra que cayó, pero nótese muy bien, yo mencioné piedra, pero él no menciona piedra, porque si él dice piedra, era algo pequeño, algo que podría ser de 80, 100 o 150 metros, pero él lo que refiere es como una montaña, o sea, es algo grande, no va a ser una cosa pequeñita, va a ser inmensa, yo no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros de ancho, eso va a ser lo que golpee la tierra, y eso sí me parece que es tal como lo vio él, algo que cae del cielo. Puede ser un meteoro. Yo lo mencioné en un cafecito y les mostré los efectos que traen cuando uno de estos elementos cae en la Tierra. Si es algo de unos 80 metros o 100 metros, eso produce ciertos cráteres dentro de la Tierra y cierta parte se ve afectada. Pero si es muchísimo más grande, como lo ve Juan, obviamente se va a afectar mucha cantidad de gente. Y ya para cerrar y para concluir de mi parte, se menciona allí que una tercera parte. Mire, yo lo he dicho siempre en la palabra de Dios, uno no tiene que quedarse solamente leerse algunas cosas y dejarlo allí suelto, porque cada cosa que dice la Biblia tiene un porqué. Uno tiene que preguntarse por qué esto, como los niños pequeños, y por qué, y por qué, y por qué. Yo creo que así uno tiene que ser en la palabra de Dios. Ustedes no se han preguntado, ¿y por qué la tercera parte? ¿Por qué no pudo ser una cuarta? ¿Por qué no pudo ser un grupito? ¿Y por qué menciona que es una tercera parte? ¿Por qué le da un valor específico, no? Tiendo que ser la tercera parte. Pues eso debe tener alguna explicación por allí. Yo he estado buscando a ver qué he encontrado, a ver si de pronto hay una explicación de eso, de por qué la tercera parte. Alguna explicación de alguien que dejó por allí, vi que dijo que era porque era juicio incompleto, que la tercera parte significa que son juicios que no están completos, es un juicio incompleto. Y una persona por allí, otro buscando, le encontré otra versión. Dice que es la tercera parte porque Dios está castigando el pecado y se refiere justamente a que Luzbel, ¿recuerdan con cuántos ángeles él cayó cuando desobedeció a Dios? Sí, señor, la tercera parte de los ángeles. Entonces él dice, yo creo que se refiere justamente y hace énfasis la palabra que es tercera parte, justamente mencionando la desobediencia de los ángeles caídos con Luzbel cuando ellos se rebelaron contra Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, vamos a concluir en esta noche con este estudio con mi hermano Exxon, ya cerrando, digamos, lo que hace referencia a estas dos trompetas, pero quiero dejar a consideración un versículo que inclusive ustedes lo alcanzaron a medio dilucidar, pero yo sí lo voy a leer porque quiero que lo tengamos muy, pero muy en cuenta y que inclusive el copastor de alguna forma ahorita también tangencialmente, digamos, lo tocó, haciendo referencia a qué pasaría si no fuera, digamos, o si uno mirara hacia el cielo y no notara que es directamente un juicio, sino más bien que fue un problema humano, ¿cierto? Lo que generó este tipo, por ejemplo, de efectos. Quiero que vayamos a Apocalipsis 9, 20 y 21. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ahí tengo la pauta también de lo que le decía a Richard y de lo que mencioné también hace un momento, de que puede muy probablemente ser varios de estos efectos, y concuerdo con lo que dice el copastor, es que algunos de estos problemas de los que se pueden venir a manera de lo que son las trompetas, puede ser obra, como dice ahí, claramente de sus manos, o sea, de efecto de los errores que se cometieron, ¿cierto? De que se les descontroló absolutamente todo. Y después de eso dice, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien interesante me parece a mí este versículo que acabamos de leer, o que acabo de leer en este momento.
por varios aspectos. La primero que yo noto aquí es religiosidad, ¿cierto? Es decir, mire que la gente va a seguir de todos modos encomendándose a los mismos santos que hoy en día la gente sigue o tiene como su seguidor, digámoslo así. Y eso me da a mí a pensar de que ellos no van a notar la diferencia entre lo que es un juicio y más bien van a decir, Señor, o San Judas, o San Domiciano, o San lo que sea, ¿cierto? Líbrenos de estos males que se están viniendo sobre la tierra. Es la forma como yo noto de que este versículo está direccionado hacia esta parte, hacia lo que es la parte de lo de las trompetas. Hermano Edson, termino con usted en esta noche. Su opinión. Me va a hacer meter en problemas, pastor, pero ni modo. Usted fue el que abrió o terminó con ese versículo y aquí es donde toca. Realmente no podemos ponerle anestesia a algo que realmente no amerita. Se hace lo que se hace, como dice Jairo, si es una lluvia gaseosa, líquida, si es un tipo de juicio diferente al que de pronto Juan nos está hablando, si es una lluvia radiactiva, gaseosa, líquida, lo que sea, va a ser provocado por el planeta 7X. Téngalo por seguro, ¿verdad? Personalmente, pastor, no creería de que digamos, aquí lo que usted acaba de leer de Apocalipsis capítulo 9, verso 20, ¿verdad? Que ni aún así se arrepintió la gente, ni de sus obras. No creería que esté hablando de lo que obviamente el sistema y lo emplumado hicieron en ese tiempo. ¿Por qué? Porque es que ahí es un juicio directamente de Dios. Ahí no va a quedar en duda en la tribulación y en la gran tribulación. No va a quedar duda de que fue Bill Gates tapando el sol. No, ahí nadie va a tener esa excusa. Ahoritica sí, pastor. Ahoritica sí, iglesia. Ahoritica sí pueden y lo están haciendo. Por eso tienen el proyecto en Estados Unidos HAARP, HAARP. Ahoritica sí están tratando de hacer un montón de vainas para cambiar la trayectoria del sol, tapar el sol. También sé de que están tratando de tapar a Nibiru, ¿verdad? También sé allá si no estoy mal, es en Australia, en Austria, donde tienen esa super máquina que es un colisionador de drones, ¿verdad? Y ese colisionador de drones de partículas es un portal donde van a entrar demonios. Eso es lo que es, ¿verdad? Eso es inmenso, eso es como de 27 kilómetros en una circunferencia. Eso es un pedazo grandísimo. Sí, lo presentan como una cuestión para buscar la partícula de Dios. Así la llaman, es que para buscarle la partícula allá arriba al creador, ¿verdad? Lo curioso es que en la entrada tienen su ídolo, lo que usted acaba de mencionar en Apocalipsis 9:20. Tienen su ídolo, al dios o la diosa Shiva, ¿verdad? No tienen un versículo de Jesucristo ahí, no tienen un versículo bíblico. Ellos saben a quién están honrando, a quién están adorando. Y termino con esto, pastor. Mire, para mi familia, mis amigos, y al que no es amigo, pero es bienvenido en esta iglesia humilde donde se le aprecia y se le ama. Ay, o sea que los únicos que se van los cristianos y Dios nos ama, nos aborrece a nosotros y por eso es que nos va a castigar. No creo, nosotros también somos hijos de Dios y también nosotros, pues, Dios nos va a guardar. ¿Qué está diciendo aquí Jesucristo? Dice, y ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron adorar a los demonios. Dice por allá en 1 Corintios, si no estoy mal, capítulo 10, ¿verdad? Que detrás de cada ídolo hay un ¿qué? Dígalo usted, dígalo usted, pastor, para que no me echen la culpa a mí. Un demonio. Un demonio. Eso es lo que demonio. dice la Biblia, eso no lo digo yo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Detrás de cada imagen bonita
hay un demonio. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, y el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz, de cosa bonita. Y a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. A ver, ¿será que necesitamos un ayuno de 40 días para que el Señor nos revele? Y Plastilina. no, y no creo que se necesite tanta imaginación para descifrar a qué grupos religiosos. Mire que no estoy diciendo solamente el catolicismo. ¿Por qué? Porque la China, los budistas, los hindúes también tienen el mismo problema del católico. Imágenes por todos lados, del mismo material, de oro, plata, bronce, de piedra y madera. ¿O no, pastor? No es una cuestión solamente con el catolicismo. ¿Por qué lo mencionamos? Porque nuestra gente, no, mi gente no es budista, mi gente no son chinos, no tienen esa creencia religiosa. Pero el diablo es diablo, y bien dicen que por ahí hay un dicho que el diablo es más viejo, más sabio por viejo que por diablo, ¿verdad? Entonces, él sabe que con esta vaina de las imágenes le garantiza a la humanidad, no importa quién se sea, no importa, con tal de que tengas una estampita, un escapulario, un cuadro de tu santo o virgen favorita, la que tú escojas, eso te garantiza la tribulación y la gran tribulación. Te lo garantiza porque aquí ya estamos hablando de Apocalipsis capítulo 8. Y en capítulo 17, ¿por qué entonces Jesucristo menciona el juicio precisamente a la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué no se la llevó en Apocalipsis 4? Pregunto, ¿por qué no se la llevó? Estamos hablando de Apocalipsis 17, donde él dice, y yo vi esta iglesia, y Juan, el apóstol Juan, como lo dice Jairo, Juan dice que estaba sorprendido, porque él no podía creer quién era la gran ramera. Estoy seguro que Jesucristo le mostró un par de cardenales vestidos de rojo, le mostró unos cardenales o el mismo papa vestido de morado, porque los menciona en colores, y dice de que los encontró con un cádiz de oro. ¿O no, pastor? Con un cádiz de oro, y en ese cádiz, en esa copa de oro, estaba llena de las blasfemias. ¿Se acuerdan las blasfemias que mencionamos hace poquito de Bergoglio? Que por la sangre de Jesús corre sangre pagana. Increíble las blasfemias. Pero también Jesús dice que no solamente, que si un ciego sigue al otro ciego, los dos van directamente para acá. No hay forma, por favor, amado hermano, amado pariente, amado amigo, que tú me puedas comprobar o le puedas comprobar a Jesucristo que aquí no hay católicos, porque Él está diciendo, aquí vienen juicios precisamente porque ustedes no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra. Así que, por eso le dije, me metió en problemas posiblemente, pero es que esta es la única forma de poder tratar de ayudar a la gente de salir de ese sistema romano, porque aquí ya están en medio de la gran tribulación. Aquí el Señor ya no va a tener en concepto, es que yo soy buena gente, es que yo fui buena persona. La salvación no es por obras, sino por gracia, ¿verdad? Y es mejor, dice 1 Samuel, es mejor obedecer a Yahweh, es mejor la obediencia que los sacrificios. Vamos a seguir en los próximos programas, pastor, porque aquí sigue. Vamos a explicar cuando lleguemos a Apocalipsis 17, eso va a ser candente, y 18. Por ahora, Dios me los bendiga. Una feliz noche para todos. Amén. Sí, pues número uno, quería cerrar con este versículo tan demasiadamente polémico, si lo podemos llamar de alguna forma, pero muy revelador, ¿cierto? Y con respecto a lo anterior, son opiniones, indudablemente, así como las tiene Richard, como las tiene Exxon, como las tiene el copastor, son opiniones, ¿verdad? Lo que nosotros a la larga queremos es simplemente alertarle de lo que se va a venir sobre la tierra, y que eso sí, ahí sí no son opiniones, no son versiones de cada uno de nosotros, sino es una realidad que se va a venir indiscutiblemente sobre toda la humanidad. Pero lo que sí también, y por eso cité este versículo,
Es que a mí lo que me parece particular es que ellos van a seguir en la adoración a estas imágenes, es decir, ellos como que no van a entender que la cosa viene de parte de Dios, sino van a seguir pensando que por el contrario, si se encomiendan a este tipo de ídolos, van a obtener el perdón y que las cosas se van a revertir, así como hoy en día con lo del COVID. No, es que eso va a cambiar, eso va a ser mejor, eso va a venir tiempos mejores. Así va a ocurrir exactamente en la gran tribulación. La misma posición del ser humano va a ocurrir en ese momento. De mi parte, también para cada uno de ustedes, la mejor de las noches. Ojalá esta palabra quede instalada en sus corazones y que podamos realmente causar impacto en su vida. Ojalá comparta este tipo de mensajes igualmente a sus seres queridos. Esta es una forma de llegarle y de predicarle a esas personas que de pronto no es fácil el poderles llegar. Pero créame que esto es algo que el Señor utiliza para edificación y para traerlos a sus sendas y a sus caminos, a esas ovejitas que están perdidas de su caminar. Para cada uno de ustedes, una feliz noche, ya lo había dicho antes, que todos tengamos la bendición del Señor en esta noche, que la presencia del Espíritu Santo los llene, los inunde y que en el próximo faro podamos seguir compartiendo más de la palabra del Señor. Y como siempre, nos reencontraremos si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto, iglesia, y una feliz noche.